Bien, pues han pasado los 2 minutos de rigor, ¿eh? Ahora sí que pido a los ponentes que enciendan las cámaras para que os puedan ver y damos inicio a este webinar, que recuerdo va a ser en castellano por si alguien de fuera de Cataluña nos está viendo, ¿vale? Buenas tardes, soy Ainhoa Marín, soy responsable de Prevención y Promoción de la Salud de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Barcelona. Y os doy la bienvenida a este webinar, esperando que sea de vuestro agrado. Hoy, en el Día Mundial sin Tabaco, como Asociación Española contra el Cáncer, no podíamos dejar de dar visibilidad al problema de salud pública que esto nos supone. Y es que, según el Observatorio de la ECC, el consumo de tabaco es la primera causa de enfermedad, discapacidad y muerte en el mundo. Los datos nos indican que en España hay 52.000 muertes anuales, que se dicen rápido, pero son muchas, ¿verdad? Y que el 22% de la población de 15 años o más afirma fumar a diario y que la edad de inicio cada vez es más temprana, actualmente está sobre los 14 años. Esto y que las nuevas formas de fumar tampoco ayudan a que haya ese cese de tabaco, ¿no? A todos estos datos le sumamos los pocos espacios sin humo que hay regulados por ley y las consecuencias que esto conlleva para la salud. Y de todo esto queremos hablar con nuestros expertos, que por cierto es un lujo tenerles hoy aquí, porque para todos ellos es un día muy importante, pero han hecho el esfuerzo de compartir con nosotros este ratito y lo agradezco enormemente. Os los paso a presentar, que seguramente a muchos, bueno, a los 4 los debéis conocer. En primer lugar tenemos a la doctora Carmen Cabezas, que ahora mismo no sé cómo presentarla, ¿eh? Porque acabamos de saber que ha sido nombrada nueva secretaria de Salud Pública. Enhorabuena, Carmen Cabezas, ya que la tenemos aquí y que es una noticia de hace nada y menos, Muchas ¿verdad? gracias. Bienvenida y agradezco que con su apretada agenda se lo haya podido organizar para estar aquí y hablarnos de la situación de tabaquismo en Cataluña. También tenemos al doctor Esteve Fernández, que es director de Epidemiología y Prevención del Cáncer del Instituto Catalán de Oncología y catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Barcelona. Y hoy también le queremos dar la enhorabuena porque tanto él como su equipo, pues bueno, ha recibido un premio de la Organización Mundial de la Salud por su buen trabajo y los éxitos obtenidos en el ámbito del control del tabaquismo. O sea que también está de felicitación, oye, enhorabuena. Y Muchísimas por gracias. último, también tenemos y damos la bienvenida a la doctora María José López, que es responsable del Servicio de Métodos de Evaluación de Intervenciones de la Agencia de Salud Pública. Bienvenida, María José. Muchas gracias. Antes de comenzar y de entrar en materia, vamos a dar las gracias también a los patrocinadores que han hecho posible este webinar. Así que damos las gracias a Airfam, Bayer, Sanofi, Esteve, Palex, Macial y también agradecemos el soporte que recibimos por parte de la Generalitat de Cataluña. Recordamos a los oyentes que pueden hacer sus preguntas por el chat, que intentaremos ir recogiendo esas dudas, esas preguntas que quieran trasladar a los ponentes y que después de cada intervención pues daremos lugar a unos minutos para responder esas preguntas. Ahora sí, ya, sin más, le damos paso a la doctora Carmen Cabezas, que nos va a hablar de la situación actual del tabaquismo en Cataluña. Puede compartir la presentación y empezar cuando esté disponible. No se le escucha. Tiene el micro apagado. Silencio. Vale. Ahora, perfecto. ¿Y la presentación sí que se ve? ¿La presentación se ve, por favor? Ahora está oscura la pantalla. Se ha visto un momento, pero ahora no se ve. A ver. Ya me Igual se pasa. está cargando. Ahora, Sí. perfecto. Sí, lo que pasa es que le pasa a veces en mi ordenador que cuando es con este programa, cuando la pongo en formato presentación se ve en negro y bueno, la veremos así, si os parece bien. La estamos viendo bien, ¿eh? No hay problema. Vale. La única cosa.
Vale, perfecto. Bueno, yo primero agradecer a la organización la posibilidad de compartir con vosotros la situación actual del tabaquismo en Cataluña y decir que para entender la situación del tabaquismo en Cataluña en el año 2021 es necesario repasar lo que nos ha pasado a todos en el año 2020. Y solemos decir que el año 2020 comenzaba muy bien porque es el año en que empezábamos a tener financiados los fármacos para ayudar a dejar de fumar en la cartera del Sistema Nacional de Salud, que al mismo tiempo se anunciaba, el Ministerio anunciaba que estudiaba la introducción de nuevas medidas para intentar equiparar los cigarrillos electrónicos a las otras formas de consumo de la nicotina, la subida de precios, el empaquetado neutro, y al mismo tiempo en Cataluña estábamos preparando la nueva ley de adicciones, el estudio, y también nos planteábamos en ese marco el estudio del cumplimiento de la legislación en las terrazas. Entonces, bueno, lo de la inclusión de los fármacos, pues era una noticia que muy deseada por todos los que llevamos muchos años trabajando en el tema de la prevención y el control del tabaquismo, y la verdad es que suponía una normalización de unos fármacos que están probados con muchos ensayos clínicos y que aportan esa parte de la prevención y el control del tabaquismo que es la ayuda a dejar de fumar, y una parte importante porque es esa ayuda farmacológica que se complementa con otras partes de la ayuda que tiene que recibir una persona que fuma para facilitarle el dejar de fumar. Entonces sí que había unas restricciones que limitaban un poco la utilización, como el número de cigarrillos, como un único tratamiento al año, una prescripción por visita, pero bueno, era una buena noticia. Al mismo tiempo, pues estábamos elaborando la memoria de la ley de adicciones y bueno, y aquí incluíamos algunos aspectos de los que has hablado cuando has presentado el webinar, como el hecho de la necesidad de regular las otras formas de consumo o el hecho de prohibir fumar en los entornos o alrededor de los centros sanitarios, de los centros educativos, etcétera. Y en ese marco empezamos a hacer una campaña de inspección intensiva en terrazas que eran justo los primeros meses del año pasado. Y la verdad es que empezamos a observar pues cosas que ya sabíamos, como que en las terrazas a las horas de máximo consumo pues había un incumplimiento de la normativa que era importante estudiar y regular. Pero en eso llegó la COVID y la COVID la verdad es que nos ha modificado la vida a todos. Estos son datos de hace un ratito y bueno, en este año y poco más hemos tenido casi 3 olas o en algunos sitios más que 3 olas, 170 millones de casos confirmados y más de 3,5 millones de muertes. Esas son las muertes reconocidas y estimadas, pero sabemos que hay más de esas. Y cuando miramos en Cataluña, pues nos fijamos que más de 22.000 muertes, un exceso de mortalidad en los meses de la primera ola que ha sido enorme, y esa situación enorme de 680.000 casos confirmados durante este tiempo, y la necesidad de dedicar todo el sistema sanitario y prácticamente toda la sociedad a afrontar la pandemia, y eso es muy importante. Bueno, ahora ya tenemos casi o más de 4,5 millones de dosis puestas y ya tenemos mucha más gente que está protegida por la vacunación que por haber pasado la enfermedad. Entonces, sabiendo que, y eso para mí es muy relevante, que además la COVID no es una afectación no es una enfermedad infecciosa que provoca una morbimortalidad relacionada con eso, sino que es esta consideración de sindemia, que tiene en su base unos determinantes socioeconómicos muy importantes. Hemos visto cómo las incidencias de COVID son diferentes según los barrios, según los países, etcétera, y es que además tiene también una influencia en todo lo que son las enfermedades crónicas, en parte porque condiciona un mayor sedentarismo, porque condiciona todos unos problemas de salud mental muy importantes, y en parte también porque no se puede prestar la atención sanitaria adecuada. Por lo tanto, eso tiene una influencia también, y es esto que decimos de la sindemia de la COVID. Además, al inicio empezaron a salir estudios que hablaban de
de que la nicotina podía ayudar para controlar los efectos de la COVID, y eso sí que también generó unos problemas. Bueno, lo que hemos sabido es que al final hay una relación entre el coronavirus y la COVID y el tabaquismo, y podemos encontrar que hay una mayor, por ejemplo, en este estudio que ha salido hace relativamente poco, bueno, hace muy poco, del grupo de Daniel Prieto, como el fumar aumenta la probabilidad de infección en personas jóvenes y aumenta la probabilidad de complicaciones en personas mayores, por encima de 69 años. O este otro, que es una diapositiva de uno de los maravillosos webinars del doctor Miró, del Clinic, en que se ve que en las probabilidades de reinfectarse por una COVID, el consumo de tabaco es uno de los factores importantes, con un ratio de 2,7. Bueno, pues en ese marco lo que yo quería insistir es que eso afecta no solamente a la manera en que las personas consumen el tabaco o cómo pueden utilizarlo, sino también al hecho de que los sistemas sanitarios dejan de poder centrarse en los problemas de salud crónicos y en todos sus factores de riesgo, y eso se ha visto en estas publicaciones como esta de la OMS. Y bueno, aquí también vemos cómo ha ido cambiando el patrón de consumo antes y después del confinamiento, en que vemos que hay un porcentaje que aumenta, un porcentaje que disminuye, pero tiene unos ciertos efectos. Perdonad que estas no las quería pasar. Y entonces sí que lo que es muy relevante era lo que quería compartir, en el sentido de que nosotros hicimos una encuesta con los profesionales sanitarios para ver qué estaba pasando durante el momento del confinamiento, y si en aquel momento en que se tenían que centrar mucho en el afrontamiento de la COVID, podían trabajar el tema del tabaco con las personas a las que ayudaban o estaban atendiendo por COVID. Y entonces vemos que una parte importante, casi 2/3 partes, intentaba sacar el tema del tabaco, o algunas veces o la mayoría de las veces, y una tercera parte no lo podía hacer. Por lo tanto, eso ha afectado un poco al avance del control del tabaquismo en nuestro medio, seguro. Lo que decíamos antes es la importancia del tabaquismo como causa de mortalidad es enormemente relevante. Los últimos datos de los que disponemos hablan de 9.030 muertes anuales atribuibles al consumo de tabaco solo en Cataluña, 1 de cada 6 muertes, y eso está de una manera que va disminuyendo progresivamente, pero de una manera lenta. Entonces ahora estamos a punto de tener analizadas los datos del 2018, que son los últimos datos. Al mismo tiempo observamos que están disminuyendo, o este año pasado han disminuido la venta de los productos del tabaco, a pesar de que se aumentan las ventas de los productos de tabaco de liar y de pipa. Pero sí que es importante tener en cuenta que hubo una disminución muy importante de las ventas de cigarrillos, que ya vemos que en los últimos años prácticamente se han reducido a la mitad, y eso es muy buena noticia, pero es muy buena noticia en global, pero últimamente estamos bastante estancados. Pero la reducción de este último año lo podemos situar también en el efecto de la disminución del turismo, porque sabemos que una parte de las ventas que se producen en Cataluña tienen que ver con el hecho de las personas que vienen a visitarnos. Entonces, lo que os decía, el año pasado el consumo de tabaco observamos una fluctuación con diferencias entre mujeres y hombres, y así en hombres bajó, en mujeres aumentó, aunque estas diferencias no son significativas. Diríamos que estamos en una situación de fluctuación en los últimos años, y que un 24,6%, es decir, 1 de cada 4 personas adultas fuma. Y eso es mucho, es 1,5 millones de personas. Entonces, un 22,4% son fumadores diarios y un 2,2% son fumadores ocasionales.
También sabemos que hay unas diferencias según los grupos de edad y sexo. Observamos que en la ESCA, la Encuesta de Salud de Cataluña, normalmente siempre en todos los grupos de edad fuman más los hombres que las mujeres, pero cuando nos vamos a las edades más jóvenes, las de 15 a 24 años, el consumo es casi igual, y eso lo observamos también, por ejemplo, cuando vamos a las encuestas de estudiantes, al Estudes, que no lo he puesto aquí porque los últimos datos de los que disponemos son del 2018. Por lo tanto, un consumo en global mayor en hombres que en mujeres, pero sí esa diferencia sobre todo en personas jóvenes. Luego, los esfumadores parece que están aumentando, pero de nuevo observamos esa tendencia un poco desigual. Hay que decir que en la encuesta del 2020, por esas características especiales de este año de la COVID, el número de encuestados era menor que el de los años habituales. Los años habituales son 5.000 personas y este año eran 2.000 y pico. Y eso puede generar estas fluctuaciones. También aquí vemos los esfumadores. Como sabemos, la prevalencia de esfumadores va aumentando siempre según la edad y es sobre todo mayor en las personas de 65 a 74 años, más en varones que en mujeres. Y también lo que sabemos que el consumo de tabaco es más elevado en hombres de clase social baja y en personas de nivel de estudios secundarios. Y eso es una cosa que observamos ya desde hace muchos años. Aquí vemos los esfumadores por clase social y bueno, con una tendencia un poco desigual, es decir, podemos observar más en la clase social baja en varones y en mujeres en la clase social más alta, con un gradiente de clase clarísimo. Entonces aquí son las personas que declaran que no se encuentran en ambientes libres de humo, y vemos que hay una buena tendencia porque cada vez la gente está más en ambientes libres de humo. Y eso mismo pasa también, esto era en un entorno de diferentes entornos y aquí a nivel de casa. Entonces, el consumo de tabaco en el embarazo también observamos una ligera mejoría, un 19% de las mujeres o de las personas embarazadas fuman al inicio y al final del embarazo se reduce prácticamente a la mitad, que es un 10%. Querríamos que fuera al 0% y se están haciendo iniciativas en ese sentido, pero se reduce a la mitad, que es importante. Y tenemos una pregunta en la ESCA que pregunta si el médico o la enfermera le ha aconsejado o ha ayudado a dejar de fumar. Y aquí tenemos que un 30% dice que le ha recomendado en alguna ocasión, un 21% que le recomienda regularmente y un 13% que le recomienda regularmente y que además le ayuda de alguna manera más intensiva. Por lo tanto, 2/3 partes reciben consejo o ayuda por parte de su profesional sanitario. Aquí son el número de tratamientos farmacológicos que damos y aquí también es la cesación en los 12 meses previos. Aquí, como decimos, observamos una reducción el último año ligado a esos cambios en el consumo, esos cambios en la prestación de la atención sanitaria de este último año. Como decíamos al inicio, el año 2020 ha sido el año en que se han introducido los tratamientos farmacológicos para dejar de fumar, financiados por el sistema sanitario público. Entonces aquí observamos que más de 36.600 personas han comenzado un tratamiento farmacológico para dejar de fumar. Y aquí vemos este número mensual de personas que han recibido al menos una primera dispensación y vemos como los 3 primeros meses del año es cuando más tenemos, porque es en el momento en que eso sale, es en el momento en que uno ha pasado la pandemia y es en el momento en que se puede hacer esa ayuda más intensiva. Ahora esperamos que con la recuperación de la atención presencial esto se recupere. También es importante el programa de clases sin humo, que aquí diríamos que este año, a pesar de que han estado cerradas algunas de las clases, pues al menos 3.000 alumnos de 114 aulas han participado en el programa de clases sin humo.
ya saben que vamos haciendo diferentes unidades didácticas, que hicimos una de tabaco de liar, que hicimos otra de los nuevas formas de consumo de tabaco y de nicotina, y este año queríamos aprovechar el tirón de la campaña que hicimos con Ricky Rubio de Aguanta sin fumar para trabajar todo el tema de la actividad física y el consumo de tabaco. Y entonces el día de la entrega de premios de Clases sin Humo, pues la presentaremos oficialmente esta unidad. Y ya este es el número de alumnos, este es el Día Mundial, y solamente querría citar algunos de los datos de la Semana Sin Humo, pues porque estamos en la Semana Sin Humo y en el Día Mundial Sin Tabaco, y aquí diríamos que hay muchas iniciativas interesantes como las playas sin humo en Barcelona, o la de Pineda, o también hay en Vilanova y en otros sitios de la Costa Brava. La de Pineda también es nueva de este año. Quería haber puesto aquí una foto del premio al Centro Colaborador de la OMS, a la Unidad de Control y Prevención del Tabaquismo del ICO, y antes ya se ha felicitado a Esteban Fernández, pues yo volver a felicitarlo, solamente lo he puesto en letra, pero es un reconocimiento enormemente importante. Muchísimas felicidades por todo lo que hacéis. Y simplemente la encuesta, pues, de este año, en la que participa también la Asociación contra el Cáncer, Española contra el Cáncer, y muchísimas entidades, pues simplemente recordar que algunos aspectos importantes, como el hecho de que, bueno, la importancia que tienen los cigarrillos hechos a mano, o, bueno, el papel un poco anecdótico que tienen los cigarrillos electrónicos, pero están allí aún, y los ICOs y todas estas cosas. El que la recomendación, que cuando lo preguntamos aquí es bastante más alta que cuando la preguntamos en la ESCA, pero sobre todo este tema, que seguro y que ya lo ha dicho Ainhoa al inicio, la percepción que tiene la ciudadanía de que en las terrazas de bares y restaurantes están expuestos al consumo del tabaco. Ya vemos que es muy importante intentar regularlo y avanzar un poquito en la ley en relación a esto, y en otros espacios abiertos o en las colas también hay esta percepción de consumo. Y que bueno, lo que hemos dicho de los bares y de los restaurantes, y el soporte que tienen medidas como las playas sin humo, o las entradas en los centros educativos o los coches. Vale, simplemente las medidas que recomendarían o que reciben más apoyo, pues son desde las campañas de sensibilización, los espacios sin humo, las ayudas y el financiamiento, eliminar la publicidad cubierta y el aumento de precios. Y entonces, esto ya lo hemos dicho, este apoyo mayoritario a que no se fume en las terrazas y que no se fume en la calle. Y hay que recordar la campaña que ya hicimos de Fent Salut, gracias por no fumar, o la que se hace también dentro del marco de la xarxa catalana de hospitals sense fum. Entonces, bueno, esto es lo que decíamos. Esa percepción que hemos visto antes de que el COVID tiene relación con el tabaco, también las personas lo perciben así. Y ya para acabar, diríamos que, bueno, hemos pasado un año muy duro, hemos pasado ahora con las vacunas, estamos viendo un poco la salida de este túnel. Yo no he resaltado en la primera diapositiva o en las primeras diapositivas, pero el número de personas que tenemos en la UCI ya ha bajado muchísimo. El número de personas vacunadas, sí que lo he dicho, ya se ha aumentado muchísimo, más de 1.700 millones de personas o de dosis a nivel mundial, etcétera. Pero tenemos que recuperar esa atención presencial, tenemos que recuperar el énfasis en todos los problemas de salud que no son el COVID. Y por lo tanto, ese es uno de los grandes retos que tenemos. Y antes Ainhoa ha dicho que yo asumía la Secretaría de Salud Pública a partir del jueves, y es uno de los retos que tenemos allí, recuperar la ley de adicciones y darle un énfasis y hacer que todo esto que hemos visto pues mejore. Y muchísimas gracias a todos por vuestra atención.
Muchas gracias, doctora Cabezas, por su intervención. Creo que ha quedado muy claro, ¿no? El análisis exhaustivo nos ha hecho, bueno, una buena fotografía de cuál es la situación actual en torno al tabaquismo. Y tenemos una pregunta en el chat que va dirigida a usted y Sí. que es la siguiente, ¿vale? ¿Cree que como sociedad estamos preparados para dar un salto cualitativo a nivel de normativa y regular espacios públicos, privados, abiertos, como estadios de fútbol, polideportivos, automóviles? Sí, yo la verdad es que yo creo que bueno, los que me conocéis y estamos trabajando en este entorno, nuestra idea sería avanzar en esa ley de adicciones e ir avanzando Ujú. para intentar regular al menos lo que teníamos planteado, que era el espacio alrededor de los centros docentes, de los centros sanitarios, el espacio de las paradas de autobuses, el espacio de los coches. Bueno, vamos a intentarlo y en la memoria de la ley de adicciones eso está recogido. Entonces, ahora que empezamos una legislatura, yo creo que es el momento de empezar a tejer esas alianzas para conseguir una ley que llegue en su momento. Es decir, que la sociedad, como dice muy bien la persona que ha preguntado, las leyes tienen que llegar también al mismo tiempo que la sociedad va avanzando. Entonces, este es un trabajo común de todos y de todas, y entonces tanto los estudios que hacen el grupo de Esteban, María José, etcétera, nos ayudan a evidenciar esos efectos y nosotros los recogemos en las memorias que hacemos para las leyes, todas las asociaciones como la vuestra, las entidades moviendo a la sociedad, el visibilizar los efectos y todo eso, y entonces tendremos una sociedad preparada que aceptará bien una ley que será la que sería más adecuada para nuestra sociedad en este momento. Y yo lo único que puedo decir es que al menos intentaremos hacerlo, seguro. Seguro que lo conseguiremos, ¿no? Regulando por un lado y por otro lado siguiendo informando y concienciando a las personas de que el cambio es necesario, ¿no? Y acompañar una cosa de la otra, ¿verdad? Bueno, pues no hay más preguntas en el chat para la doctora Cabezas, pero sí que animamos que si alguien pues se la piensa y puede escribirla, al final tal vez tengamos unos minutos para poder volver a lanzar la pregunta a la doctora Cabezas. Le damos paso al doctor Esteve, que nos va a hablar de las nuevas formas de consumo, equiparando la ley. A ver qué nos cuenta. Adelante, doctor Esteve, cuando pueda. Primero, hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien? Perfectamente. Y ahora voy a intentar compartir la pantalla. Creo que ya está por la pantalla. ¿Sí? Sí, Muy bien. la vemos con el escritorio, pero la vemos. A ver. Y ahora la veis seguramente. Muy bien. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación a participar en este webinario de la Asociación Española contra el Cáncer. Muy bien acompañado, la verdad, con todos vosotros de la asociación y además con la doctora Carmen Cabezas y la doctora María José López, que es siempre un placer compartir con ellas, ya sea aula, webinar o un café, de tanto en tanto que también nos podamos permitir. Muchísimas gracias. Me reitero en las felicitaciones a Carmen por las nuevas responsabilidades y vamos a estar ahí y evidentemente contará con todo nuestro apoyo. Lo pensaba decir, ya se ha comentado y también agradecer las palabras tanto tuyas, Ainhoa, como de la doctora Cabezas por el premio de la Organización Mundial de la Salud. Pero bueno, vamos al tema que es estas nuevas formas de consumo de tabaco y de nicotina, añado. Quería dar una perspectiva global de qué es lo que tenemos, qué es lo que sabemos y algunos de los problemas que pueden conllevar, ¿no? Bueno, siempre me gusta poner una diapositiva con los conflictos de intereses, son públicos, los posibles conflictos de intereses de relación con la industria o con otras entidades. Pero bueno, decir que no los tengo y ahí están para que todo el mundo los pueda ver. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de tabaco, evidentemente, y siempre que hablamos de tabaco pensamos en los cigarrillos que son la forma en la que como se consume el tabaco mayormente en nuestra sociedad y casi en todo el mundo. Pero tenemos otras formas de tabaco, algunas bastante tradicionales, como tenemos aquí
los cigarros o los cigarros puros, que también se les llama, o los puritos, que son hojas de tabaco, no picadura, como los cigarrillos, liadas, pero que se parecen más a los cigarrillos habituales. En las últimas décadas, en la última década y media o 2 décadas, han irrumpido otras formas, ¿no? Los cigarrillos de liar o de cargolà, ¿no? Como antes veíamos en las diapositivas en catalán. Los cigarrillos de liar no son una cosa nueva, de hecho fueron la primera forma de consumo de tabaco ciertamente masificada, pero vinieron a menos en la mayor parte de sociedades. Pero por una serie de razones que explicaremos más adelante, en la actualidad son una forma muy emergente de consumo. Tenemos otras formas un poco más raras, como es el tabaco oral, que se utiliza en algunos países nórdicos y que, por suerte, la Unión Europea lo tiene prohibido en el resto de países, pero se puede consumir en Australia, en Estados Unidos, que son bolsitas de tabaco que se ponen directamente entre la encía y el labio y dan una dosis de choque de nicotina muy elevada y no están exentos de peligro porque también se les ha visto asociados con cáncer, sobre todo de la cavidad oral. Tenemos otros artilugios un poco más, digamos que sofisticados, algunos que son también bastante antiguos pero emergentes en nuestra sociedad, como son las cachimbas, las pipas de agua, que parece que son una forma chula y guay de fumar, pero que conllevan sus problemas en las cuales se consume tabaco y dispositivos electrónicos de diferente tipo. Los cigarrillos electrónicos, aquí tenemos una muestra, cigarrillos electrónicos que pueden tomar diferente forma, desde un cigarrillo o una misma pipa de fumar tabaco tradicional, pero que realmente lo que hacen es calentar un líquido y producir un aerosol. Hay varias generaciones, lo veremos más adelante, hasta la más reciente en forma de este dispositivo que más bien parece un pendrive que se puede esconder fácilmente y que tiene unas cargas de nicotina muy exageradas. U otras cosas también emergentes, como son estos dispositivos que calientan el tabaco. No utilizan líquidos como los cigarrillos electrónicos, por tanto no son un cigarrillo electrónico, sino que es un dispositivo electrónico que calienta tabaco y que lo calienta a una temperatura suficiente para que produzca un aerosol que puede ser inhalado y evidentemente luego exhalado al medio ambiente. Pero en su interior contienen unos sticks, unas cargas de tabaco preparado de otra forma diferente a la del cigarrillo habitual. Bueno, en esta diapositiva un poco es la introducción al tema de un 98% de la población fumadora que consumía cigarrillos tradicionales, hemos pasado a otras formas de consumo. Vamos a verlo rápidamente y os voy a dar algunos datos. A los epidemiólogos nos gusta siempre contar y luego explicar lo que contamos o lo que nos han dicho que está pasando como fotografía de la realidad. Voy a utilizar los datos más recientes de nivel europeo que hay del Eurobarómetro, que periódicamente tiene un suplemento sobre tabaco. Y estos son los datos de octubre-septiembre de 2020, diría que acabados de publicar, pero bueno, ya son de febrero, pero sí, acabados de publicar. Tener esta información tan reciente, la verdad es que es un pequeño lujo. Y vamos a empezar por la prevalencia, la proporción de fumadores de los cigarrillos tradicionales de toda la vida, pero también vamos a ver cuál es la prevalencia de otros dispositivos. En la actualidad, lo más fumado son cigarrillos y tenemos un rango muy variable, desde un 7% en Suecia hasta un poco más del 40% en Grecia. España, como hemos visto antes, hemos visto Cataluña, que está en un 22%, España en adultos de más de 15 años de cigarrillos diarios, fumadores de cigarrillos diarios, estamos en un 24%, más o menos en la zona intermedia, no sé si se aprecia aquí en la escala. La Unión Europea justamente está en el 23% de población adulta fumadora. Estos son los cigarrillos puros, cigarritos y pipas combinados, pero ya les comento que estos tres tipos de tabaco fumado realmente se llevan entre un 2 y un 4% de lo que es la prevalencia global en estos países. Pero están emergiendo y entonces si no hablamos de la proporción de fumadores en la población, sino de qué tipo de tabaco han utilizado estos fumadores, ¿de acuerdo? Si tuviéramos este rectángulo, pues veríamos que prácticamente un 80% de los fumadores fuman cigarrillos tradicionales manufacturados, ¿de acuerdo? Que se compran en cajetillas, en los puntos de venta autorizados. Si
añadimos los cigarrillos de liar, las bolsas de tabaco de liar, que luego cada uno se hace sus cigarrillos, y estas otras formas de consumo, puros, cigarrillos puritos o pipas, fijaros lo que pasa, que nos salimos del 100%. ¿Y eso cómo puede ser? Porque hay fumadores que usan más de un tipo de producto. Y esto es un fenómeno que sí que es más nuevo. Es lo que llamamos policonsumo. Se ha puesto de manifiesto entre cigarrillos manufacturados o algún otro tipo de tabaco fumado y cigarrillos electrónicos, pero también, sobre todo, el policonsumo dual de cigarrillos manufacturados y de liar. Por lo tanto, con esta gráfica estamos ejemplarizando justamente eso, que hay fumadores que consumen más de un tipo de tabaco. Esto, bueno, ya hace, pues sí, casi, no, 10 años, no, pero 7 u 8 años, se empezó a describir con un cierto detalle. Y vemos justamente eso, que los policonsumidores tienen más riesgo de enfermedades relacionadas con el tabaco, no solo de cáncer, sino también de enfermedades cardiovasculares y respiratorias, que tienen más probabilidad de dependencia a la nicotina. Diversifican el consumo, pero el consumo sumado hace que tengan, que por ejemplo, lo hemos medido nosotros mismos en algún estudio, concentraciones más elevadas de nicotina, en este caso de cotinina, en la saliva. Cuando, por ejemplo, comparamos usuarios duales de cigarrillos electrónicos y de cigarrillos manufacturados con fumadores que solo consumen un tipo de tabaco. No solo nicotina, sino también nitrosaminas derivadas de la nicotina, que son unos cancerígenos muy potentes, reconocidos por la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer. Y además tienen menos probabilidades de éxito porque tienen un mayor nivel de dependencia cuando intentan dejar de fumar. Por tanto, un problema emergente por la diversificación de los productos. Nos podemos hacer esta pregunta, ¿no? ¿Por qué un fumador utiliza o usa diferentes productos? Pues bueno, la fotografía un poco lo ejemplariza. Vemos aquí una persona que, bueno, esta foto está bien hecha además. Vemos que está, ¿dónde está? Dentro de un local que parece un bar. Aquí parece que hay muchas botellas, una barra, etcétera. Es una persona muy fashion y que está, pues parece que disfrutando de todo este vapor que está exhalando. Bueno, nos están vendiendo estas formas de consumo como más guays, más cool, ¿no? De gente bonita, potente, de éxito. Pero atención, no nos engañemos, también son formas más baratas de fumar. Con el mismo dinero, en picadura, se pueden sacar el doble de cigarrillos que comprando los manufacturados. ¿De acuerdo? Y muy importante, son una vía para esquivar la prohibición de fumar en determinados lugares, como por ejemplo la fotografía. Esto dentro de un bar, desafortunadamente, se puede hacer en España. Podemos utilizar un cigarrillo electrónico en un bar, en un supermercado y en muchos otros lugares en los que sí que está prohibido fumar. En algunos lugares está prohibido fumar también cigarrillos o utilizar cigarrillos electrónicos, pero en la mayor parte de lugares que están regulados por las leyes del tabaco españolas, esto no es así. Por tanto, bueno, se juntan diferentes elementos. Hemos hablado de las cachimbas, de las shishas, y aquí se juega también con la percepción de riesgo de las personas. Parece que se fumen hierbas, ¿no?, que no son tabaco, y no es así. Es tabaco aromatizado con aromas añadidos o con otras hierbas, pero son formas de tabaco orientales. Y se ha vendido una percepción de que son sanas, que es mucho decir. Hay quien lo matiza y dice, bueno, no es tan malo como el tabaco. De acuerdo, pero es que casi no hay nada tan malo como el tabaco. ¿De acuerdo? Por tanto, peligroso porque además hay ciertos vacíos en su regulación. Son formas de tabaco, pero la verdad es que hay una permisividad a su consumo en locales cerrados, donde de la hostelería, por ejemplo, en bares o en restaurantes, o en lounge, o en chill outs, porque se asocia también a este tipo de comportamiento. Y nos encontramos que en lugares cerrados se están consumiendo. En nuestro grupo, en nuestra unidad de control del tabaco, hicimos un estudio que publicamos hace un año escaso, que justamente medimos partículas de fino
de tamaño fino y concentraciones de nicotina en estos lugares. Eran solo 25 lugares en Barcelona y obtuvimos estos resultados bastante espectaculares, ¿no? Tanto las concentraciones de estas partículas finas, que son muy características del tabaco, como la nicotina, que solo puede estar en el ambiente si se ha fumado, eran evidentemente y de forma significativa más elevadas que en los lugares control donde sabíamos que no se consumía ningún tipo de shisha o ningún tipo de tabaco. Por tanto, estas pipas contienen tabaco porque hemos medido la nicotina y realmente en las nuevas legislaciones que se tengan que hacer, tanto a nivel autonómico como estatal, pensamos que se tienen que contemplar de forma muy decidida. No sé cómo voy de tiempo, pero voy a intentar acelerar. Respecto a los cigarrillos electrónicos, los hemos visto antes un poco de lejos. Aquí están ejemplarizados con lo que llamamos las generaciones, primera, segunda y tercera. Han ido evolucionando como más profesionales. Puedes cambiar la resistencia, puedes jugar con para que las nubes de vapor se generen de una forma diferente. La otra generación, o pods, que son estos sticks parecidos a memorias de ordenador que llevan unas cargas de un solo uso y que han tenido muchísima popularidad entre los jóvenes. La marca comercial es Juul. Bueno, pues con datos de un estudio europeo que hemos tenido la suerte de coordinar, quería mostrar algunas cifras de prevalencia de consumo de estos dispositivos en Europa. Son 12 países europeos, aproximadamente el 80% de la población de la Unión Europea. Hicimos una encuesta de forma simultánea, coordinada con el mismo cuestionario para la población adulta de 15 o más años. ¿Y qué hemos encontrado? Bueno, son datos de hace un par de años, pero todavía recientes. Pues bueno, que el consumo de cigarrillos electrónicos en Europa es variable. Sabemos que en el Reino Unido es donde más se utilizan, con poco más del 7% de la población, y el lugar de Europa donde menos se utilizan es justamente España. Hace 3 años era del 0,6%, creemos que quizás se haya podido doblar en estos últimos 2 o 3 años. Bueno, esta variabilidad también la podemos observar según otros elementos como es la edad de utilización, la edad de las personas que los utilizan o el nivel socioeconómico. Pero queríamos hablar de otro elemento, que es justamente la exposición al vapor que exhalan los fumadores de cigarrillos electrónicos, los usuarios de cigarrillos electrónicos. Este vapor contiene nicotina, como el humo del tabaco, contiene material particulado, contiene otros productos, compuestos orgánicos volátiles e incluso contiene algunos elementos que en el humo del tabaco no están, como son metales pesados y no están exentos de peligro. Sus concentraciones sí son más bajas que en el humo del tabaco, pero están presentes a concentraciones detectables y de relevancia en el aerosol, le llamamos así, de los cigarrillos electrónicos. Y en este mismo estudio que os comentaba antes, hemos podido ver cuál es la percepción de exposición a estos aerosolos por parte de la población. Está en una situación intermedia, en una situación también baja, de un 4% de personas no usuarias que declaran estar expuestas a estos vapores o aerosoles, cuando la proporción más grande es del 30% en Inglaterra y el promedio de todos estos países es alrededor del 16,3%. Bueno, hay variaciones también. El lugar donde más se siente expuesta la gente es aquí, en otros lugares, que incluye justamente la restauración. Y no nada despreciable que en los lugares de trabajo también haya exposición importante a los aerosoles de los cigarrillos electrónicos. Tenemos otro tipo de producto que he introducido antes, que son los dispositivos de calentar tabaco, lo que llamamos productos de tabaco calentado, ¿de acuerdo? Con esta marca que se ha introducido con mucha publicidad encubierta y no tan encubierta en el mercado español y en diversos países europeos. Pues bueno, la buena noticia, también según esta encuesta, según el estudio TAX, es que la proporción de personas que no saben, no tienen ni idea de qué son estos productos es bastante elevada todavía, excepto en Grecia, que prácticamente la mitad de la población ya sí que los conoce. Pero en países como España,
hay casi un 85% de los adultos que no saben qué son estas cosas, estos nuevos dispositivos. Bueno, podemos ver por ahí una buena noticia. La noticia o la fotografía de cuál es la prevalencia de consumo, cuál es la proporción de adultos que utilizan estos productos del tabaco por calentamiento, es pues prácticamente un 2% de la población adulta europea. De nuevo, con España a la zaga, con un 0,6% de adultos que los utilizan. Y la verdad, con algunas diferencias, la más evidente respecto a la edad, son productos que atraen a los sectores de población joven, mayor nivel educativo, y muchos de ellos ya fuman. Atención, con un 2,5% en total de fumadores y nunca fumadores que prueban y se hacen usuarios de estos productos. Y ya para ir acabando, solo unos mensajes clave. Está claro que la manera de fumar se ha diversificado y consumir nicotina se puede hacer de muchas maneras, no solo quemando tabaco, sino también mediante cigarrillos electrónicos o estos nuevos productos de calentamiento. Consumir más productos, como hemos dicho, implica más dificultad para dejar de fumar y, muy importante, dificultades regulatorias por la diversificación, las excepciones, las singularidades. Eso es malo cuando se hacen normas de regulación. Y hemos visto que el policonsumo se está extendiendo con personas que son más adictas, que pueden tener más problemas relacionados con el tabaco y que les cuesta más dejar de fumar. Con esto, muchísimas gracias. Mientras acabamos la presentación anterior, me ha dado tiempo de poner aquí la diapositiva que Carmen quería honrarnos y ya la pongo yo en tu nombre. Ha sido por los pelos porque estabais justo acabando de despedir. Estábamos haciendo las preguntas a Carmen y ahí tenemos esta medalla y certificado de la Organización Mundial de la Salud que quiero poner aquí como también homenaje a todas las personas que durante estos casi 20 años han trabajado y siguen trabajando en la unidad de control del tabaco del Institut Català d'Oncologia y que con este trabajo continuado, persistente, lleno de a veces algunos inconvenientes, pero sobre todo muchas satisfacciones, pues ha llegado para que la OMS nos reconozca de esta forma, que siempre es bueno y es bonito. Muchísimas gracias. Qué bien, muchas gracias, doctor Esteve, por su participación y por su magnífica presentación. Y una duda que le quería lanzar una pregunta porque veo que no hay preguntas aquí en el chat, pero sí que lo ha dicho en las últimas diapositivas, pero no sé si me ha quedado muy claro. El perfil de personas que usan estas nuevas formas de fumar sería gente joven. Sí, es gente joven de nivel socioeconómico avanzado, clase social alta, nivel de estudios altos, repitiendo un poco la misma historia del tabaquismo que tenemos muy bien caracterizada, ¿no? Bueno, siguiendo lo que se llama la teoría de difusión de las innovaciones, que son primero los hombres, en este caso también, aunque con las mujeres a poca distancia, los que adoptan nuevas tendencias y son personas de mayor nivel educativo. Y realmente es lo que estamos observando. La gente mayor no se ha pasado a cigarrillos electrónicos mayoritariamente y hacen alguna prueba, pero los han probado y los conocen y ya está. Y los nuevos dispositivos de tabaco calentado también siguen este patrón. Bueno, por las palabras que utilizaba durante la exposición, ¿no? Chill out, cool, fashion, ya resuena a que es perfil de gente joven, ¿verdad? Se está repitiendo el mismo patrón de ataque, por decirlo así, publicitario, que se hizo con el tabaco en los años 50 con los hombres. Tú eras más viril, eras mejor padre, mejor profesional, mejor de todo si fumabas, que cambió después al perfil de las mujeres, cuando en los años 70 la villana de las tabaqueras fue con la introducción del tabaco rubio en España, además, y con la adquisición de un cierto nivel también de independencia de las mujeres, se les vende justamente esta idea de independencia de los hombres, de progreso, de triunfo, etcétera, de una forma también atractiva. Son más seductoras, son más independientes, son más de todo, y esto se sigue utilizando como técnica publicitaria y fue la gran introducción de las mujeres al consumo de tabaco, y ahora se están repitiendo los mismos estereotipos con los cigarrillos electrónicos, con algo más que son las redes sociales y los influencers, que ya había influencers hace
50 años, cuando un actor, una actriz fumaba, pero que ahora además es muchísimo más evidente porque estos influencers están mucho más presentes en redes sociales y quien sigue mayoritariamente redes sociales, personas jóvenes, con lo cual digamos que está todo el terreno muy abonado. Una asignatura pendiente, entonces, esto de la publicidad y las redes sociales y cómo lo abordamos, ¿no? Sí, la verdad es que sí, está legislado tanto la Directiva Europea de Productos del Tabaco y una directiva de publicidad específica tienen consideraciones, pero no se tocan desde hace muchos años y a nivel europeo ya se está repensando y realmente los gobiernos estatales deberían también tomar cartas en el asunto, quizás sin esperar a ver qué dice Europa, porque luego hasta que se consigue una directiva y luego se transpone a la legislación nacional pueden pasar años y años. Unos tiempos, ¿no? Pues muchas gracias. Ahora, para acabar, le vamos a dar paso a la doctora María José López, que nos va a hablar de la exposición al humo ambiental del tabaco en niños y niñas, qué sabemos y qué podemos hacer al respecto. Cuando quiera, doctora López, Muy adelante. bien. Se ve perfecto ¿Me veis bien y veis la bien? presentación. Espera, a ver si la puedo poner en pantalla completa. Ahora, ¿no? ¿Ahora la veis bien? Perfecto. Vale. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es un placer y un honor compartir un ratito esta tarde con vosotros y con vosotras. Y bueno, como un poquito has comentado, la idea de mi presentación es hablar de la exposición al humo ambiental del tabaco en niños y para ello, pues bueno, un poco como decía Esteba, que nos gustan mucho los datos, pues os enseñaré algunos, algunos relacionados un poco con el impacto, ¿no?, que tiene esto realmente, esta exposición en la salud de los niños. Algunos datos sobre la prevalencia, ¿no? Sobre hay muchos o pocos niños expuestos, en qué espacios están más o menos expuestos. Y también enseñaros algunos datos que también forman parte de ese proyecto que comentaba Esteba, del TACH, en el que medimos cuál era la exposición en diferentes espacios abiertos que afectan de manera especial a la infancia. Y bueno, y acabar con algunas reflexiones, ¿no? De todos estos datos nos muestran cuál es la foto actual de la exposición y qué podemos hacer, ¿no? Un poco a partir de esta foto. Entonces, bueno, empezar siempre recordando algo que seguramente ya sabéis todos, pero que el humo ambiental del tabaco es un contaminante en el que hay más de 4.000 compuestos, más de 40 de ellos están clasificados como carcinógenos, además de tóxicos y irritantes que todos conocemos, ¿no?, perfectamente, arsénico, cianuro o amoníaco, y que por lo tanto respirar ese humo, aunque no fumemos, respirar el humo que fuman otras personas tiene una serie de efectos que han sido ampliamente demostrados, ¿no?, sobre la salud de las personas no fumadoras. En adultos incluyen el cáncer, las enfermedades cardiovasculares o respiratorias, y en niños algunos efectos más específicos como pueden ser pues, el bajo peso al nacer, el síndrome de muerte súbita, infecciones de oído o enfermedades respiratorias. El impacto de este problema de salud es realmente muy importante. Hace unos años publicamos este estudio en el que estimábamos cuál era la magnitud, ¿no?, de esa morbilidad que se asociaba a niños atribuida a la exposición al humo ambiental del tabaco. Y lo que vimos es que se podían atribuir más de 136.000 casos de enfermedades respiratorias en niños y niñas anualmente en España y más de 3.000 hospitalizaciones. Y todo ello atribuible solo a la exposición al humo ambiental del tabaco en casa, ¿no?, que es la exposición más continuada y sobre la que hay más evidencia, sin tener en cuenta la exposición en otros espacios. Importante recordar también que los niños y niñas son población especialmente vulnerable, ¿no? Pues por un lado, lógicamente por sus características biológicas, ¿no? Sistema inmunitario y respiratorio en desarrollo y por lo tanto más sensible a cualquier tipo de exposición. Tienen una frecuencia respiratoria más elevada. Eso hace que en relación a su peso inhalen más cantidad de contaminante que las personas adultas. Los más chiquitines, además, pueden estar muy cerca de la fuente de exposición, ¿no? Pasan muchas horas en brazos o sentadas encima de las personas cuidadoras y si son fumadoras, pues están expuestos a una concentración muy elevada.
Y por último, y también importante, que es que ellos y ellas no tienen capacidad de elección, ¿no? Las personas adultas podemos elegir más o menos en qué espacios nos movemos, pero los niños no, ¿no? Dependen de dónde los llevemos las personas que somos responsables de ellos. Por todo ello, ya la última modificación que hubo de la Ley Española de Control del Tabaquismo, la última modificación más importante, ¿no? De la Ley 42/2010, ya definía la población infantil como grupo especialmente sensible en relación al humo ambiental del tabaco. Y de hecho ya incorporaba alguna medida, ¿no? Orientada a proteger de manera especial a los menores, ¿no? Como por ejemplo la prohibición de fumar en parques infantiles, ¿no? Que es uno de los pocos espacios abiertos que realmente está regulado por ley. Luego ya veremos si se cumple o no, eso es otro tema, ¿eh? Pero está regulado por ley. Y entonces, ¿hay muchos o pocos niños expuestos? ¿Dónde están expuestos? Bueno, estos son datos de un estudio en el que hicimos una encuesta a más de 2.400 familias con menores de 12 años, una muestra representativa a nivel nacional, y les preguntamos por la exposición de esos niños y niñas en diferentes espacios. Y aquí tenéis como los resultados principales, ¿eh? Había aproximadamente un 5% decían que estaban expuestos en el coche, 8% de exposición en el transporte público, 25% expuestos en casa, es decir, 1 de cada 4, más del 30% expuestos en las puertas de las escuelas, casi la mitad expuestos durante el tiempo libre y por lo tanto que estuvieran expuestos como mínimo en uno de estos espacios más del 70%, ¿eh? 7 de cada 10 niños y niñas expuestos al humo ambiental del tabaco. Otro dato muy importante, ¿no? Y que lamentablemente lo vemos en todos los problemas de salud y en todos los determinantes de la salud, grandes desigualdades sociales, ¿no? Si veis estas dos gráficas, son la exposición al humo ambiental del tabaco a la izquierda en casas y a la derecha en coches, estratificado según el nivel de estudio de los padres y madres de esos niños, ¿no? Que es un muy buen proxy del nivel socioeconómico. Si veis a la izquierda, en el caso de las casas, por ejemplo, lo que vemos es que en aquellos niños cuyos padres tienen estudios universitarios, la prevalencia de exposición en casa es de un 20%. Sin embargo, aquellos niños cuyos padres solo tienen estudios primarios, la prevalencia es prácticamente el doble, se acerca al 40%. Es decir, desigualdades sociales muy importantes. Y el mismo patrón en coches, prevalencias más bajitas, pero el mismo patrón. Padres con estudios universitarios, nivel de prevalencia mucho más bajo, ¿eh? Algo más de un 3, que casi se dobla en aquellos niños con padres con estudios primarios. ¿Qué más hemos visto? Algunos datos de ese estudio europeo, ¿eh? El proyecto TACH, en el que lo que hicimos fue medir la exposición al humo ambiental del tabaco en 11 países europeos. Y para ello medíamos la nicotina ambiental, que es un marcador específico del humo ambiental del tabaco y que se mide pues, con estos filtros que veis en pantalla, ¿no? Esto lo tenemos expuesto en espacios abiertos durante 30 minutos. El aire pasa a través de ese filtro y la nicotina ambiental queda atrapada y después lo analizamos en el laboratorio. Y además de la nicotina, recogíamos de manera sistemática diferentes variables observacionales relacionadas con la exposición, ya sea olor a tabaco, personas fumando, colillas, etc. Y todo eso lo miramos en parques infantiles, en entradas de escuelas y en terrazas de hostelería. En todos estos lugares lo que hicimos fue buscar para cada país la mitad de lugares en barrios de nivel socioeconómico más favorecido y la mitad en barrios de nivel socioeconómico más desfavorecido, intentando siempre tener en mente esa perspectiva de equidad, ¿no? Y ver si realmente había desigualdades sociales o no. ¿Qué vimos? Bueno, en el caso de parques infantiles, solo 2 o 3 datos, por cada setting para no agobiaros con muchos números. Pues aquí veis, por ejemplo, algunas variables observacionales en parques infantiles. Olor a humo de tabaco en aprox el 18%, muy similar al porcentaje de parques en los que en el momento de hacer la medición observábamos personas fumando dentro del parque, pese a las prohibiciones. Personas fumando justo alrededor, menos de 1 metro cuadrado, ¿no? Que eso es como muy típico, hay las vallas de los parques, ¿no? Y los padres y madres que están fuera, pero ahí apoyados, ¿no? Con el cigarro casi dentro. 25%, 1 de cada 4. Presencia de colillas dentro del parque,
Muchos parques en los que hay además niños pequeños, ¿eh? Las colillas ya sabéis que además van a la boca rápidamente. En más de la mitad, 57%. Y presencia de colillas justo alrededor en 3 de cada 4, 75%. Además, medimos la nicotina ambiental en todos esos parques infantiles y encontramos presencia de nicotina en el 40% de esos parques. Por último, con respecto a las desigualdades, aquí tenéis los mismos datos de las variables observacionales, pero estratificados según el nivel socioeconómico. En amarillo, nivel socioeconómico, es decir, aquellos parques que estaban en barrios de nivel socioeconómico más desfavorecido. En gris, parques en barrios de nivel socioeconómico más desfavorecido. Otra vez el mismo patrón, ¿eh? Siempre más exposición en aquellos barrios de nivel socioeconómico más desfavorecido, ¿eh? De hecho, las diferencias eran significativas para el olor a humo de tabaco y para la presencia de colillas dentro del parque, que pasaba de un 49 a un 64% de barrios más favorecidos a menos favorecidos. Entradas de escuelas de primaria. ¿Qué vimos aquí? Olor a humo de tabaco se detectaba en aproximadamente un 30% de las escuelas. Personas fumando en el 43% de las escuelas estudiadas. Y presencia de colillas en 3 de cada 4. Nicotina ambiental la encontramos en casi la mitad de entradas de escuelas, en el 46%. Cuando estratificamos los datos por nivel socioeconómico, una vez más, claras desigualdades. Aquellas escuelas que estaban en barrios más favorecidos, un 32%. En un 32% encontrábamos personas fumando. Ese porcentaje subía a más de la mitad, casi el 53%, en el caso de barrios más desfavorecidos. Por último, terrazas. ¿Qué encontramos en las terrazas? Bueno, pues aquí ya veis un poco que las barras se disparan, personas fumando en más del 90% de los casos y presencia de colillas, olor o al tabaco, presencia de ceniceros siempre cerca del 90%. La nicotina, y aquí os he puesto algún dato más de nicotina, en el 94% de las terrazas encontrábamos presencia de nicotina. Más allá de que hubiera presencia o no, un dato relevante también, justo acabamos de publicar el artículo hace una semana de esto, en más de la mitad de las terrazas encontrábamos niveles de nicotina ambiental superiores a los de las casas de personas fumadoras. Es decir, niveles de exposición muy relevantes, ¿no? Para los que hay evidencia muy clara de los efectos sobre la salud. ¿Qué más? En todas las terrazas en las que estaba prohibido fumar, presencia de nicotina, ¿no? Es decir, claro, incumplimiento de la ley, un poco en la línea también de lo que antes Carmen Cabezas, ¿no? Que también nos comentaba que habían empezado ese estudio en Cataluña. Y también muy importante, en aquellas terrazas con un mínimo de 2 paredes y cubierta, independientemente o no de que estuviera prohibido fumar, porque ya hemos visto que hay claro incumplimiento, ese nivel de nicotina ambiental triplicaba el de las casas de personas fumadoras, ¿no? Porque al final podemos decir que una terraza es un espacio al aire libre, pero si le ponemos 3 paredes alrededor y un techo, pues acaba siendo un espacio cerrado, ¿no? En el que hay una alta densidad de fumadores. Bueno, estos eran un poco así algunos datos de los diferentes estudios y un poco y qué podemos hacer entonces. Bueno, yo creo que por un lado está claro, ¿no? Hay un claro componente de legislación en el que podemos avanzar. Hay espacios que ya están regulados por ley, como son los parques. Y luego hay el tema de las entradas de escuelas en los que la ley es ahí un poco ambigua, ¿no? Porque habla del espacio colindante y tal, pero no define, ¿no? ¿Cuál es el espacio? ¿Es justo la puerta? 5 centímetros fuera o no, ¿no? Y ahí yo creo que hay que, uno, establecer perímetros claros, ¿no? Y amplios, con margen en los que no se pueda fumar, que estén muy bien señalizados. Y también hay que hacer, uno, promoción, ¿no? Explicar. Yo recuerdo hace 3 o 4 años, yo tenía amigos con hijos que decían, pues está prohibido fumar en los parques. Y yo no lo sabía, ¿no? O sea, a veces, a lo mejor hacemos la ley y no son una autocrítica de salud pública, es que a veces a lo mejor no la explicamos bien, no le hacemos la suficiente promoción. Y por otro lado, vigilancia también, vigilancia y control del cumplimiento, ¿no? No basta solo con tener un papel que hay una ley, sino que esa ley hay que hacer el enforcement, ¿no? Que dicen los ingleses.
claramente hace falta una legislación que prohíba el consumo en terrazas, ¿no? Yo creo que esto, ahora amparados además con el tema de la COVID, ¿no? Ya hay 7 comunidades autónomas que lo han prohibido ahora mismo, fumar en terrazas. Aprovechando que tenemos aquí la próxima secretaria general, espero que Cataluña sea la número 8 en prohibir fumar en terrazas, ¿no? Y o sea, la evidencia lo avala, ¿no? Claramente. Aparte de todo el tema pues, ambiental y demás que se puede dar en otros espacios exteriores, es que además en el caso de las terrazas los niveles de exposición son muy elevados, ¿no? Y estas leyes parciales de 2 paredes, un techo, ¿qué pasa si lo ponen en invierno, si lo quitan en verano, si está a mitad, si es más alto, si es más bajo? La gente, en el imaginario colectivo está el hecho de que en terrazas se puede fumar, es muy difícil de controlar y al final el incumplimiento es muy elevado y tiene todo el sentido del mundo en estos espacios prohibir fumar. Y poco a poco ir avanzando, ¿no? En la extensión a otros espacios sin humo, ¿no? Pues playas sin humo, en Barcelona este verano ya habrá 4, ¿no? Y hay otros sitios donde lo han hecho con mucho éxito, como en Galicia y demás, parques, ¿no? Cuantos más espacios haya, tanto en temas ambientales como de calidad del aire, como de salud, pues va siendo un avance, ¿no? Y en coches, ¿no? En coches ya está regulado en muchos espacios y en coches pasa, aquí no he enseñado datos que también tenemos de coches, ¿no? Pero pasa lo contrario que los espacios abiertos, ¿no? Son espacios tan reducidos donde cuando hemos medido la concentración los niveles son extremos, ¿no? Y ahí sí que supone un riesgo muy importante, sobre todo pensando en personas más vulnerables, ¿no? Personas con enfermedades, o niños, niñas que cada día pueden estar durante mucho rato en ese espacio, ¿no? Y de hecho ya está regulado en muchos países y yo espero que la legislación avance rápido en ese aspecto. Y por último, pues otras intervenciones, ¿no? Porque hay otros espacios en los que no se puede regular con legislación, como puede ser la exposición en casa, que es muy importante para niños y niñas, y allí hacen falta otro tipo de intervenciones y de programas, ¿no? Basados en la evidencia, a programas que se evalúen y que demuestren la efectividad y siempre, ¿no? Y a la vista de las desigualdades sociales que observamos, siempre incorporando la perspectiva de equidad, ¿no? Y que permitan que esas personas que están sufriendo más este problema, pues sean las más beneficiadas. Y básicamente ya está. Daros las gracias a todas por vuestra atención y ojalá seamos capaces de avanzar hacia una sociedad sin humo. Y muchas gracias. Muchas gracias, doctora López. Bueno, después de esta presentación veo que no hay preguntas en el chat, pero son datos que a uno le dejan reflexivo, ¿no? Porque sí que está claro que evidentemente, bueno, llama la atención este desconocimiento de la ley. Es verdad, las leyes a veces se ponen, pero no quedan en la conciencia colectiva, ¿no? La gente no las conoce, pero también me ha llamado la atención los datos donde se hacía referencia a las casas y a los espacios privados, ¿no? O sea que ahí también cabe seguir informando y concienciando, sobre todo Sí. cuando tenemos menores a cargo, porque tal vez es verdad que los efectos del tabaco son más conocidos, se ha hecho más pedagogía, ¿no? Pero tal vez no seamos conscientes de cómo impacta el humo ambiental en la salud nuestra, de nuestros pequeños y de las personas que nos rodean, ¿no? Sí, con respecto a las casas, también decir que el porcentaje que os enseñaba, del 25%, es exposición en casa, ya sea que fuman en el comedor o que fumen en la terraza, ¿no? Porque en estudios hemos visto que al final, aunque fumes en la terraza, pues el humo entra. Cuando restringimos solo a fumar en el interior, ese porcentaje baja como alrededor de un 10%. Pero bueno, también hay mucho ese imaginario colectivo de, no, si yo estoy fumando aquí, o fumo con la ventana abierta, ¿no? O fumo tal, y con esa percepción de que entonces ya no hay riesgo, ¿no? No hay Que no exposición. pasa nada. Y al final lo que hemos visto con los estudios es que aunque fumes al lado, cuando tengas la ventana abierta, el humo entra, hay exposición y además una exposición, el riesgo de la exposición en casa es una exposición muy continuada, ¿no? Hicimos un estudio también en el que miremos la nicotina en el comedor y en la habitación del niño, ¿no? Y aunque todos declaraban, y yo me lo creo, que no fumaban en la habitación del niño, encontrábamos, lógicamente, concentraciones muy elevadas también en esas habitaciones, porque al humo le da igual que sea la habitación del niño, ¿no? El humo ocupa todo el espacio posible, ¿no? Y hay mucho también esa percepción a veces, no, si me pongo aquí, si abro la ventana, si tal, y hay que, bueno, yo creo también avanzar en eso de que realmente la casa debe ser un espacio sin humo, ¿no? Pensando sobre todo en los más pequeños. Lo que hablábamos, ¿no? De cierto desconocimiento que nos lleva Sí. a actuar de esta forma. Pues muchas gracias. Sí que nos queda una pregunta en el chat que damos un minuto a ver si el doctor
Fernández nos la puede responder porque iba dirigida a él, que ponía que dado al desconocimiento por parte de la población, ¿no?, de las nuevas formas de fumar, que indicaba el porcentaje ese elevado de que hay muchas personas que todavía no conocen, preguntan si es mala idea mencionarlos en las charlas educativas que se hacen en los adolescentes, porque si hay ese desconocimiento, mejor no hablar de ellos, tal vez. No es mala idea, pero es una idea insuficiente, porque las charlas educativas en sí mismas no son el mejor instrumento que tenemos de promoción de la salud. Necesitamos que existen programas evaluados, que sabemos que son de eficacia demostrada, que normalmente van más allá de una sola charla, que es una práctica que se hace en muchas escuelas, en muchos institutos, de forma voluntariosa por los equipos docentes, por las asociaciones de familias de alumnos o por otras iniciativas, pero que realmente debemos de encuadrar en programas como los que ha comentado la doctora Cabezas, que se han evaluado, que sabemos que van bien, que normalmente son un poco más complejos porque tienen diferentes módulos, es una intervención un poquito más sostenida. De todas maneras, hay intervenciones breves que tanto para familias como para los adolescentes tienen eficacia demostrada, ¿no? Por ejemplo, enlazando con lo que comentaba la doctora López, las iniciativas de Casas sin Humo, Casas sin Humo, hacer que los fumadores que fuman en sus casas, que tienen niños pequeños, no lo hagan, no solo lo hagan en la cocina, que no me ven y el humo no va, que se ha demostrado, como decía la doctora López, que el humo se difunde, es la ley general de gases, los humos se expanden en todo el volumen que pueden ocupar. Hay intervenciones, podemos decir que buenas, bonitas y no muy caras, para Sí. conseguir hogares sin humo, por ejemplo. Y eso es un primer paso porque sabemos que luego estimula la deshabituación de los padres y las madres fumadoras y que eso lleva a una mejor salud e incluso economía de estas familias, que en muchos casos son familias desfavorecidas y que están invirtiendo un porcentaje nada despreciable de sus ingresos justamente en una cosa que no sirve para nada, que es fumar. Sí, en este sentido, si me dejáis añadir una cosa, aquí está también conectada Lupe Ortega y ella fue la investigadora principal del proyecto VIVE, que justo iba a eso, a través del consejo, desde la atención primaria en padres y madres, intentar reforzar ese concepto de que no hay habitaciones para fumar y para dejar de fumar, sino que todo el entorno tenía que ser un entorno en que no se fumara y bueno, y la verdad es que se hizo un estudio muy bien hecho y se demostró que servía ese consejo y a partir de allí hicimos el programa Infancia sin Humo, que intenta reforzar ese concepto de la sensibilización de padres y madres en ese sentido. Yo creo que es muy importante la coherencia en las intervenciones, el no dejarlas desfallecer, el ir aportando esos datos tan bien trabajados que presentaban tanto Esteba como María José y el ir reforzando la importancia de seguir trabajando en este tema y acompañarlo de legislación, de la intervención de sensibilización, pero acompañada también de la norma. Yo creo que es... Pues hasta aquí, parece que no hay más preguntas. Sí que antes de cerrar quiero agradecer a los ponentes por sus intervenciones. Creo que nos han ayudado a entender de una forma muy clara cuáles son los retos que aún tenemos por delante en esto del tabaquismo, ¿no? Y ojalá, y aludiendo al Plan Europeo de la Lucha contra el Cáncer, que busca el objetivo de una generación libre sin humo, ¿no?, el año 2030, tengamos esas nuevas generaciones a futuro que no conozcan las consecuencias negativas del tabaco, porque eso querrá decir que lo hemos conseguido y habrá sido un esfuerzo de todos. Muchas gracias, espero que haya sido de su agrado a los participantes y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos.